¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos comenzando un martes muy interesante, básicamente por dos cuestiones. La primera tiene que ver con los anuncios del presidente Javier Milei en la noche de ayer, a partir de lo que se supone va a ser el presupuesto 2026. Lo estamos tratando enseguida con Daniela Romero. Y después por la sesión convocada para mañana por la oposición, donde enseguida lo tratamos con María Caferata. Hay 1000 preguntas, si va a haber quórum o no, se supone que sí. Temas para tratar, el lado A, que es el más conocido, el rechazar el veto del presidente Milei a dos leyes muy sensibles, pero hay también un lado B que lo vamos a tratar en la jornada de hoy. Y en lo que tiene que ver con el presupuesto, me parece que hay dos líneas fundamentales. Por un lado, la insistencia, la persistencia en el discurso del presidente de 15 minutos en respetar a rajatabla el tema del equilibrio fiscal. Mencionó esa palabra en más de 20 oportunidades en un texto de 15 minutos y un poquito. Y después todos los números que tienen que ver, que llegaron por separado en materia de lo que se estima que va a ser cotización del dólar en diciembre del 2026, crecimiento del PBI, inflación prevista y el largo camino que queda por recorrer para su eventual aprobación. Comienzo con ella. Daniela Romero, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Pato. Bueno. Sí, la verdad es que, como habíamos anticipado ayer, el mensaje del presupuesto 2026 iba a marcar un antes y un después en la dinámica parlamentaria, que tiene su primera prueba de fuego este miércoles mañana con la sesión, que va justamente a tratar vetos presidenciales que tocan temas que se tratan en este presupuesto, ¿no? Siempre hablamos de que los presupuestos de alguna forma se comen todas las discusiones presupuestarias que van en paralelo, porque bueno, es una proyección recién para el año que viene, estamos a fin de año, entonces hay una idea del gobierno de empezar a negociar con los gobernadores, de cambiar un poco su, también digamos todo, ¿no? A diferencia del año pasado, este presupuesto necesita aprobarse para el gobierno. El año pasado el presupuesto 2025, si no se aprobaba, no avanzaba la negociación, bueno, no pasa nada, nosotros vamos a prorrogar el presupuesto anterior y nos conviene porque podemos manejar las partidas más discrecionalmente. Ahora hay un escenario distinto. El gobierno necesita aprobar este presupuesto, está completamente dispuesto a que se apruebe, lo pide el Fondo Monetario Internacional, no va a poder hacer una prórroga anual otra vez, entonces hay otro clima, ¿no, Pato? Romero, voy a volver con vos en un minuto, pero ¿por qué si el año pasado el gobierno decía, bueno, si no me lo aprueban, yo me sigo manejando con discrecionalidad? ¿Por qué ahora se modifica la ecuación? Te voy a preguntar por qué ahora es indispensable, tal vez por el pedido del fondo. Y lo otro, uno escucha algunas voces del peronismo y otras cercanas al peronismo y hablan de que va a ser muy difícil un acuerdo y que a lo mejor transitamos otro año sin presupuesto, pero en un ratito. ¿Está todo listo para presentarla a ella? Me dijeron, esperá, dale tiempo. Ahí está María Caferata. No ella. Había que acomodar cámaras, había que enfocarla. Ahí estamos. Estoy bárbaro de pelo, Pato Méndez. ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo día. le va, Caferata? ¿Qué dice? Sí. ¿Ese es un saco sastre, se puede decir? Este es un saco sastrero. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Te gusta? Bueno, ahí estamos. No, a ver. A ver. Para irlo después vamos a los datos macro que trajo Dan y vamos a comprarlo un poco con lo que estuvo pasando en los últimos 2 años. Pensemos en términos de, vimos una reacción generalizada, haciendo mucho hincapié por parte de la dirigencia política, respecto al tono que esta vez adoptó Javier Milei cuando... Calmo y tranquilo, ¿no? Sí, calmo y tranquilo, mensaje al Congreso que ya no es un nido de ratas, o a los gobernadores que son degenerados fiscales, sino llamándolos a trabajar codo a codo. Un tono que un poco pareciera reconocer de alguna manera por primera vez en las últimas 2 semanas el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Podemos hablar de 2 interlocutores que hubo en ese discurso. Tenés por un lado el mercado con un mensaje muy claro de el déficit cero no se toca, le vamos a poder pagar al Fondo Monetario Internacional y le vamos a poder pagar a todos en un contexto de vuelta que el riesgo país estuvo subiendo, el dólar estuvo subiendo. Bueno, un mensaje claro de pase lo que pase, nosotros vamos a cumplir. Y después tal vez un guiño hacia cierto sector de la sociedad con este comentario de lo peor ya pasó. Muchas personas lo recordaban cuando Mauricio Macri dijo lo peor ya pasó y después perdió las elecciones nacionales. Pero sí había un Milei que planteaba la posibilidad de que no se terminara de percibir los cambios estructurales que se están llevando a cabo
con anuncios en los 3 sectores más sensibles que lo estuvieron erosionando públicamente los últimos meses, Salud, como es educación, discapacidad. discapacidad, jubilados y educación, Sí. básicamente, que también tuvo de vuelta un Milei con otro tono, que leyó Sí. el discurso más calmo, pero bueno, ahora hay que ver porque son 2 premisas que pueden contraponerse, porque acá el propio Milei dijo, si hay un problema en materia del gasto, vamos a tener que Y reducir las además, partidas. siempre son trabajosos los meses de debate del presupuesto, pero ahora hay además nada más y nada menos que una elección a mitad de camino, que es el 26 de octubre, una elección, porque esto no va a estar aprobado antes del 26 de octubre, que el resultado de las elecciones también va a acelerar o va a trabar en gran parte todo lo que es la discusión del presupuesto. Pero bueno. Con mucha incredulidad y sospecha por parte de la oposición. Hay una percepción generalizada, como vos decís, Pato, que el presupuesto no se va a aprobar. ¿Viste? Por esto que Me llamó la sucedió atención el eso. año pasado, de la oposición obviamente va a plantear modificaciones. Ya ahora van a empezar todos a leerlo, son muchísimas páginas y van a empezar a detectar cuáles son los aspectos que hay que modificar. A eso le sumás todas las provincias que quieren más obra pública. Empieza el trabajo chiquito. Ahora, primera reacción que vimos por parte de sectores del peronismo y otros sectores de la oposición. La eliminación del artículo que exige que el 6% del PBI esté direccionado a la educación. La derogación de algunas leyes. Bueno, eso va a formar parte de la discusión y si nos encontramos con un ejecutivo que no está dispuesto a negociar algunas partidas, incluso llegando a capacidad de vetarlo, incluso si le modifican muchos aspectos del presupuesto, bueno, es muy complicado. es un escenario extraño respecto a la posibilidad de negociación. Complicado. Bueno, hay un lado B también de la sesión de mañana, lo vamos a tratar en un ratito, pero Romero, 11 de la mañana con 9 minutos, ya están las 2 presentadas, títulos y comenzamos con las placas, por favor. El primero, a ver, Javier Milei presentó el presupuesto 2026, el Ejecutivo giró los lineamientos centrales al Congreso para su aprobación. El otro gran dato de la semana, se oficializó la sesión para mañana miércoles. La reunión fue citada para las 13 y van a tratar el veto del Ejecutivo a los presupuestos del Garrahan y universidades. Esto pasa hoy, Comisión de Salud que recibe a profesionales del Hospital Pediátrico Garrahan. La reunión informativa tendrá como invitados a trabajadores de diferentes áreas de salud. Bueno, a ver, Romero, te estuve espiando las placas, aumentos para jubilaciones, salud, educación y discapacidad. Sí, esa fue como la gran noticia del presupuesto. Un poco nosotros ya lo veníamos anticipando, ¿no? Esto de que podrían llegar a haber gestos del Ejecutivo para estos sectores sociales por 2 razones. Una, para no volver a exponerse a otro revés parlamentario como fue el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad, en este caso teniendo el foco más que nada en lo que es salud nuevamente para este miércoles. Estamos hablando de la emergencia en pediatría, ¿no? Un tema también muy sensible que tuvo sobrados 2/3 en su aprobación original, que la oposición está convencida de que los va a volver a conseguir para poder insistir sobre esta ley, no tanto así con tema universidades, pero bueno, un clima social, un clima político que se agita con esta sesión, entonces es una carta también de negociación, decir, bueno, discutamos esto en el marco del presupuesto 2026, pero a cambio los vetos manténganmelos, ¿no? Y por otro lado también lo que comentaba Mary, que es, bueno, la derrota bonaerense de alguna forma reconfigura esta estrategia política, la estrategia más que nada comunicacional, porque del gobierno de la Casa Rosada la primera reflexión que tuvieron fue esa, ¿no? Hay sectores que no están percibiendo los éxitos del programa económico, hay que trasladar lo que nosotros conseguimos hacer en la macro a la micro. Bueno, con esa idea es que también se lleva adelante esto, ¿no? Estos fueron los grandes anuncios, vamos a las placas. Dale, a ver. Un 5% de aumento en las jubilaciones, que esto no tiene nada que ver con el bono. Y acá yo lo distingo porque puede llegar a haber algunas modificaciones con respecto del bono para algunos sectores de las jubilaciones de acá en adelante. Noticia que me parece que fue tranquilizadora
Porque Juan Carlos de Pablo es un hombre que uno conoce su cercanía con Milei, y es un hombre muy cuidadoso y no se mete en anuncios y gestiones de gobierno. Pero había alborotado el micromundo económico, porque había planteado, che, ¿y por qué no le aumentamos el sueldo a los que se jubilaron con aportes y se lo congelamos a los que se jubilaron con moratorias? Sí, bueno, eso a mí Son 6,5 millones los que aportamos, 3,5 los jubilados con moratoria, que sería una cuestión muy complicada. Yo dije, si lo dice de Pablo, que nunca dice nada, a lo mejor se estaba cocinando algo, pero no. 3 fuentes del gobierno me confirmaron que esa es una idea que tienen en la cabeza y que es algo que van a promover. ¿Ves? Antes de la reforma previsional que plantean más a fondo para antes del final del primer mandato del presidente Javier Milei. Si lo anunciabas para este presupuesto no era muy viable, pero bueno, debe ser para después, claro. Bueno, hay que ver si no van claro, si metías eso dentro del presupuesto quizás se te embarraba más todavía, posible, claro. Pero puede ser que sea otra medida no es solo la ocurrencia de Pablo. No, claramente no. Después también un 17% de aumento en lo que es salud, un 8% en educación, con un énfasis en los 4,8 billones de pesos en universidades nacionales. No por nada tenemos el debate del financiamiento universitario en puerta. Esto también de alguna forma fue... generó repercusión justamente porque del sector de las universidades dicen que esto no es suficiente, ya comienzan a haber estas reacciones para de alguna forma sostener y blindar lo que va a ser la sesión del miércoles. Además, ¿no? claro, acá no está claro, no sé cómo sería el desagregado, no sé si vos escuchaste algo, Caferata, porque la gran pelea en la universidad desde el 2023, la primera marcha 2024 es... Estos son los fondos destinados al funcionamiento, esto es para limpieza, para comprar probetas en química, para comprar determinados productos en veterinaria, lo que necesitas para que la facultad esté activa, y por otro lado está el presupuesto para salarios. Son dos cuestiones. El gobierno, cuando hubo reclamos, puso plata para el funcionamiento, pero los salarios siguen muy deteriorados. No sé si este paquete incluía salarios y funcionamiento o era solo funcionamiento, pero bueno. Es para todo el sector. Recordemos que los gastos de funcionamiento son del 10-12% del presupuesto universitario. La gran mayoría son los salarios docentes, que es lo que está congelado hace ya varios meses. Atrás. Las universidades ya están reclamando que se necesitan 7,2 billones para poder equilibrar la pérdida de este año más la proyección para el 2026, que no es el doble, pero es casi el doble de lo que está ofreciendo el gobierno. Está viendo también de la comunidad educativa un reclamo respecto a el aumento que mencionaba Dani en materia de aumentar por encima de la inflación el presupuesto que va a estar destinado a la educación, diciendo hubo un ajuste del 40% en el último año. Esto no nos llega ni siquiera a cubrir lo que perdimos durante el 2025. Lo mismo pasa con lo que se perdió durante las jubilaciones. Ahora empieza el juego de, está bien, la propuesta de Milei, que es lo novedoso, son aumentos que se le van a sumar a la inflación proyectada del 10, y pico de inflación, ¿no es cierto? Va a ser más que la inflación. Ahora, cada uno de estos sectores ya está reclamando que lo que se perdió en los últimos 2 años sigue siendo mayor de lo que se va a ofrecer en el 2026. Digo, porque si vos tenés presupuesto, hubieses tenido presupuesto 2024 o 2025, a este le agregás la inflación y más o menos tenés una base sobre la cual discutir. Acá, claro, no tenemos base desde el 2023. Exactamente. Ese es un problema. Entonces, bueno, estas van a ser las líneas, o sea, estos fueron como los anuncios más novedosos de lo que fue el presupuesto. Otra cuestión que destacaban de parte del gobierno, vamos a la siguiente placa, es que el 85% del presupuesto se va a destinar a todos estos sectores, como diciendo, es una prioridad para nosotros en el presupuesto otorgar estos aumentos, estos gestos, que los podemos lograr porque tuvimos superávit. Por eso ahora podemos aplicar este tipo de medidas, ¿no? La prioridad del gobierno es el capital humano, es la frase del presidente Javier Milei, una de las tantas frases célebres que dejó en este breve anuncio de presupuesto que cabe destacar la diferencia de que, bueno, estuvo solo, no tuvo su gabinete. Fue un discurso que lo escribió ayer a la tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo, con el vocero presidencial Manuel Adorni, y también estaba el ministro de Economía, Luis Caputo. De alguna forma, este es el equipo de la comunicación económica que, bueno, que tiene un eje central en lo que va a ser la campaña política, porque lo que ellos reven es, hay que ver cómo empezamos a comunicar nuestro programa económico. Y esta fue como la base de lo que va a ser esta campaña, ¿no? De hecho, bueno,
bueno, una de las frases de "el esfuerzo vale la pena", esa frase va a ser un mensaje central que va a estar en toda la campaña de cara al 26 de octubre. Es algo que habían definido también el mismo lunes en el marco de las mesas políticas que se llevaron a cabo en la Casa Rosada, la Mesa Política Nacional y la Mesa Política Bonaerense, ¿no? Entonces, vamos a ver estos mensajes que se van a incrementar. Hay que ver cómo repercuten en la sociedad y qué impacto tienen. Vamos a las proyecciones macroeconómicas que vemos para el 2026 según el presupuesto, ¿no? El gobierno proyecta un superávit de 0,3% del PBI. Es un superávit que entiendo que es menor a lo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que prevé es un crecimiento del 5% anual, que podría llegar a ser del 7 u 8% anual si estuvieran vigentes o se pueden llegar a impulsar las reformas que tiene previstas el gobierno nacional en el marco del Consejo de Mayo. Estamos hablando de la reforma laboral, de la reforma impositiva y por supuesto que también de la reforma previsional que se prevé un poco más a largo plazo después de la laboral, ¿no? Esto, digo, es una característica de todos los gobiernos desde el 83, ¿no? El optimismo pletórico que muestran todos cuando elaboran el presupuesto es una cosa, ¿Qué es lo la que verdad, te todos, dicen siempre? Es una hoja de ruta, Esta es muy la idea. optimista, ¿no? es un horizonte, ¿no? ¿Qué te sirve para seguir caminando? Tengo que ir en procesión a Luján, voy a llegar caminando en hora y media, te dicen. No, pero es solamente mirar bueno, no lo quiero ¿Qué? spoilear, pero es el dato del dólar. La Claro. proyección de cuánto va a salir el dólar es... Siempre. Pero sí, digamos que son optimistas acá y siempre fueron optimistas. Todos los gobiernos son optimistas, pero bueno. Sí, en lo que tiene que ver con el dólar, proyectan un dólar de 1.423 pesos para el año 2026. Estamos hablando de un dólar que hoy roza más o menos por ahí. Claro. Pero bueno, eso no significa que no pueda bajar puede claramente. planchar. No, sí. Eso de hecho siempre ha sucedido. Pero bueno, esta es la proyección. Si podemos ir a traje la foto donde está como toda la... Ay, espera que no vean. Ahí está. Bueno, no, cómo no, dale, te acercás ahí caminando y vas viendo. No, para eso tengo la computadora. Dale, ahí está. Porque ahí vamos a poder ver también las proyecciones que tiene para los años siguientes también, ¿no? Lo que tiene que ver con el dólar, por ejemplo, el año 2027, 1.470. Sí. Y 2028, 1.488. Esa es como la tabla que dice abajo de todo, ¿no? Los supuestos macroeconómicos para lo que es el tipo de cambio. También prevé para lo que tiene que ver con la inflación, una inflación del 10,1% para el 2026 y proyecta un 5,9% para el 2027 y un 3,7% para el 2028. Esa es como la línea en lo que tiene que ver con lo macroeconómico. Y eso, bueno, a ver, esto es como... esta es la foto que resume cuál es el proyecto que tiene el gobierno en la cabeza, qué es lo que está calculando para el año que viene y para los próximos años, que eso no significa que por supuesto no pueda cambiar y que no pueda variar, pero bueno, es como dicen, es como la hoja de ruta, esa es la idea, hay que ver en base a esto, porque en base a esto es que se calcula todo el resto, ¿no? Del presupuesto. Es una hoja de ruta optimista, no es el Waze. El Waze te va cantando. Sí. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque hay algo que este proyecto no lo puse en las placas, pero creo que este proyecto incluye, que es, a ver, vos tenés esta proyección de las variables macroeconómicas. En base a esa proyección, vos calculás cómo vas a asignar todas estas partidas. No te podés mover la aguja de ninguna de las partidas que plantea el presupuesto. Porque es más, si lo haces, este proyecto incluye modificaciones al Código Penal por haberte movido del presupuesto y por ampliar de alguna forma el gasto por fuera del presupuesto sin un financiamiento acorde. Lo podemos hablar durante la semana, hay mucho para decir en el marco del proyecto de presupuesto, pero esto es clave. Y deberíamos ir, porque perdóname, en Uruguay se va a la calle y vuelve el Frente Amplio, y en Chile se va a la derecha y llega Boric, y la verdad que puede haber algunos cambios, pero no es que vas de punta a punta, de extremo a extremo. Las cuestiones continúan, los lineamientos económicos se siguen respetando. Son variables que van de un grado mínimo a otro grado mínimo. Sí. Acá se producen cambios absolutamente distintos, la Argentina. Nada más. Lo que voy es que es clave destacar que dentro del proyecto de presupuesto está el famoso proyecto para amurallar el déficit cero, que te acordás que lo anunciaron 2 veces y decidieron enviarlo junto con la regla fiscal del presupuesto 2026.
Estamos hablando de penas de prisión a funcionarios. Y eso es otra característica, qué sé yo, vos hablas con otros economistas y te dicen, a ver, ¿por qué? Si el déficit fiscal hay en muchos países, te dicen, ¿no? Y aparte Pero bueno, nada, son apuestas. El balance ¿viste? que vos haces de la inflación termina siendo un tercio de la inflación real, Eso es lo que quería concreta. decir. Hay una, o sea, de alguna manera te estás atando a vos mismos las manos para evitar un incremento de las partidas destinadas nuevamente a los sectores más sensibles. Exacto. Es el efecto simbólico y la decisión política del gobierno de decir nosotros proyectamos esto, cualquier cosa que supere la inflación proyectada, el crecimiento proyectado, bueno, vamos a tener que ajustarnos los cinturones y vamos a tener que recortar estas partidas que estamos anticipando que para los sectores vulnerables van a ser mejores que el año pasado. Ahora, si las proyecciones no son las siguientes, bueno, no va a suceder. No va a suceder, a menos que haya un trabajo súper minucioso. No es que es imposible reasignar partidas por fuera del presupuesto, pero lo que te plantea el gobierno con este proyecto para amurallar el déficit es que sea más difícil. Es más, incluye este proyecto una especie de disciplina parlamentaria para que el Congreso tenga que elevar un informe calculando el impacto fiscal y obviamente detallando la fuente de financiamiento al Poder Ejecutivo antes incluso de que empiece el tratamiento en comisión de cualquier proyecto que tenga obviamente un gasto presupuestario por fuera del presupuesto sancionado. Porque hay otro problema de origen acá, ¿no? Que es que este es un gobierno donde los representantes son consecuencia del 30% de la primera elección y no del 56%, porque uno estaba acostumbrado a gobiernos que tenían mayor representación parlamentaria. Entonces el Ejecutivo le decía a su propio bancada, no te hagas el loco que yo no puedo resistir. Acá este es un gobierno con muy poca representación parlamentaria. Entonces la verdad, puede bajar línea el Ejecutivo de que esto no se haga, pero después no tienen con qué defender esos números en el Congreso. Sí, hay que ver qué va a pasar igual de acá en adelante. Por eso, sí, bueno, pero... Por último quería repasar cómo se compone este equilibrio fiscal, ¿no? Que tanto es importante para lo que significa el presupuesto 2026. Calcula que va a ser con recursos del 14,2% del PBI, que están repartidos de la siguiente manera. Vemos que la mayor repartición está prevista, por supuesto, en previsión social, del 6,5% del PBI, asistencia social, 2,3% del PBI, salarios, 1,6%, subsidios, 0,5%, universidades también 0,5%, gasto de capital, 0,3% del PBI. Esto es como la fórmula, ¿no?, del equilibrio fiscal que habíamos mencionado que busca el gobierno del 0,3% del PBI para lo que es el año 2026. Y por último quería ir a las reacciones, porque para conectarlo un poco con esto que estábamos debatiendo y medio especulando de cuándo se va a votar, va a tener apoyo, va a ser difícil, va a ser más fácil la negociación. Y tenés oficialistas, peronistas, hay un poco de todo, sí. Sí, de Encuentro Federal, dale. Ahí tenemos al jefe de bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, por supuesto que festejando el discurso del presidente. El primero con equilibrio fiscal y con el foco en el capital humano. Este es el rumbo correcto para que Argentina sea potencia. Ahí están los tres ejes del discurso, ¿no? El equilibrio fiscal, el foco en capital humano y la Argentina potencia. A mí no me cierra, la verdad. A veces es importante, pero la desmesura me choca un poquito, ¿no? Es un gobierno potencia, de la rimbombancia un poquito. Claro, pero ¿para qué hace falta? Bastante cauto fue igual, En 30 cauto. años vamos a ser potencia. Qué sé yo, miremos el mes que viene, pero bueno, nada, claro. Bueno, soy demasiado terrenal. Dale. Está bien, igual miremos lo que pasa el miércoles, el mes que viene. Sí, más que el mes que viene mañana, pero hoy a la tarde. Pero bueno, ahí lo tuvimos al jefe de bloque de la Libertad Avanza. Después, el próximo, tenemos a Itaí Hackman, también candidato, ¿no? Están leyendo de ahí muy bien, ¿eh? ¿Viste? Ahora sí leo. 15 minutos para no decir nada nuevo. ¿Alguien le cree que ahora le importan los jubilados o los médicos? Aunque cambie los modales, la receta es la misma. De hecho, son los mismos cocineros de siempre. Epa. Ajuste para los de abajo, más privilegios para los de arriba. Bueno, claramente el peronismo va a discutir fuertemente lo que tiene que ver con el presupuesto. Es el candidato del peronismo en Capital. Sí, Hackman. Y aparte es uno de los integrantes de la Comisión de Presupuestos, si no me equivoco. Así que va a ser una voz presente en lo que va a ser el debate del presupuesto 26, la del diputado Itaí Hackman. Después, Agost Carreño, un diputado de Encuentro Federal, uno de los diputados que más... Es uno de los cerebros de la estrategia opositora en la Cámara de Diputados, Trabaja ¿no? mucho con Emilio
con Monzó y demás. Con Massot, Pichetto. con Pichetto, bueno, sí, de ese Pero es de bloque, los justamente. secretarios parlamentarios, que con Paula Penaca, Claro. Maxi Ferraro, Dania Tabela, son los que más trabajan Claro. después en el poroteo. Para todas las Sí. sesiones opositoras Sí. que vos tenés ahí trabajando siempre los hemos diputados. ¿Ahora qué tiene? ¿Sigue siendo camiseta pro, Carreño? Sí. Es el presidente logró quedarse con el Está partido, judicializado, pero con la claro. presidencia del partido. No, Claro. no, la ganó. Ah, sí, claro. Y pudo presentar las listas Sí. y la única lista pro que hay en Mirá en vos, la provincia sí. de Córdoba lo tiene a él como primer Mirá candidato vos, a diputado claro. nacional. Sí. Bueno, y es uno de los impulsores lo que quiere hacer para, de alguna forma, bueno, hacer un poco de ruido en el Congreso por lo que es la emergencia en discapacidad, si se aplica o no se aplica. Él es el que había agitado la posibilidad de que avance con una moción de censura, ¿no? Si no se aplica la ley de emergencia. Bueno, ahí tenemos la reacción. Algunos puntos a favor y algunos puntos en contra. Lo que tiene que ver con puntos a favor, dijo bajó 10 cambios y hasta habló de consensos, reconoció que no alcanza con ordenar la macro y que debe enfocarse en la micro, es decir, a Oscar Reño de alguna forma valora el tono. cambio, el tono, el cambio de estrategia política, ¿no? Volviendo al tuit, vamos a ver lo que dice a Oscar Reño sobre lo que está en contra. Vamos a Oscar Reño, ahí está. Ahí está. Que promete que para el 2026 lo que negó durante los últimos 2 años, asegura que su prioridad es la educación, la salud y los jubilados, pero la realidad lo desmiente. Acorralado ofrece una zanahoria de plástico para evitar que los gobernadores y aliados insistan con las leyes del Garrahan y de las universidades. Bueno, de vuelta, ¿no? Haciendo hincapié en que se mantenga la idea de la sesión para este miércoles y que el presupuesto 2026 no eclipse esa iniciativa opositora que va a tratar los vetos del presidente mañana. Ahora sí vamos al tuit de Margarita Stolbizer. El problema ¿Cómo extraño los 140 caracteres? Claro. Mucho texto. Claro, dale. Bueno, destaca que dice que es positivo que el presidente presente el proyecto de presupuesto y en un tono más moderado, la segunda que vemos destacando el tono, le hace golpeado. Pero la experiencia obliga a la cautela. El año pasado también hizo una gran puesta en escena y ese presupuesto nunca se trató, ¿no? Un poco lo que decía Mary más temprano, no hay mucha credibilidad de parte del Congreso de que el gobierno realmente quiera avanzar en este sentido. Igual que tantas leyes que anunció y jamás impulsó, bueno, muchas leyes que tampoco pudo impulsar porque no tuvo consenso. ¿Cuál fue la única ley que pudo impulsar el gobierno este año? Fue media aprobación del DNU de la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Fuera de eso? Sí, no, lo que fue en las secciones extraordinarias con la reforma política, que fue la suspensión de las PASO, pero la verdad es que todas las reformas que el gobierno... La suspensión de las PASO, es verdad. Sí. Después todas las reformas que el gobierno... Bueno, y lo de la boleta... Bueno, la boleta única fue el año pasado. Fue el año pasado eso. Y después te digo lo que yo... Pero no, a ver, una ley, por ejemplo, que el gobierno realmente quería impulsar y en serio, o sea, que quiso avanzar y no pudo porque no consiguió momento, timing, porque realmente la campaña electoral se come todo en el Congreso, es el proyecto de sacar los dólares del colchón, que también insistió fue... otra vez, esperen el tema. E insistió el presidente en el discurso sobre eso, en relación a lo que es el presupuesto 2026 también, ¿no? Y lo otro, perdóname, lo que yo no tengo claro, vos sos un inversor que te querés acoger al RIGI, que lo tenés, una inversión minera, ponerle de 3.000 millones de dólares, 500 millones de dólares. Lo que yo no sé es cuando vos tenés que poner la plata, ¿cuánto valorás? Vas a valorar la cuestión macroeconómica, que haya tranquilidad con el dólar, que no estemos en default, un montón de cuestiones. Pero ahí voy, digo, porque contaba Daniela que el fondo también lo pide. El tema de que haya presupuesto es una garantía más, me parece, ¿no? Vos tenés que poner plata. Digo, una cosa es ponerla en un país con un presupuesto votado por el Congreso y otro escenario si yo llevo 3 años sin presupuesto, me parece. Por supuesto, ¿no? Sí, eso claramente. No, yo te digo, cuando te digo que el gobierno quiere aprobar, es que quiere aprobar en serio. No, no es... A ver, es más, te dicen que ellos interpretan que en realidad no lo pueden prorrogar más y que tendrían que hacerlo cada 3 meses y que es engorroso y que eso no está previsto hacer. O sea, y te va dejando sin esta base, ¿no? Sí, ahora, ¿cuándo se va a tratar? A ver, Y sí. A ver, es obvio que se va a tratar después del recambio legislativo. Claro. O sea, a partir del 11 de diciembre y el resultado te marca que sea más lubricado o menos lubricado. Ahora, la negociación es con los gobernadores, tienen la mesa federal, van a buscar que los gobernadores sí se involucren en la negociación del presupuesto 2026. Puede llegar a haber un avance, no me descartan que haya un avance en el tratamiento en comisiones durante este periodo, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Huberman.
y también el de Finanzas, Pablo Quirno, para explicar y debatir el presupuesto, pero la negociación va a ser con los gobernadores, que ellos sí se van a mantener, no hay una elección que modifique eso. En Corrientes, claro, cambia, no, ya está en Corrientes. Ya está, claro, o sea, claro. después lo que va a ser el poroteo de con cuántos votos y si los van a conseguir, bueno, lo hablamos después del recambio legislativo, más allá de cómo vayan las elecciones, el oficialismo va a tener más representación, entonces esto si se vota, puntualmente va a ser probablemente en extraordinarias de diciembre o mirando para el año que viene, eso seguro. No quería dejar de ¿Qué te queda? mostrar el tuit, vamos al de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que lo agregamos a último momento porque ayer, perdón, pero yo ya me fui a dormir. ¿A qué hora apareció? Yo, ¿sabes que no sé a qué hora fue? Pero apareció 11:30, creo que 12. hace 7 u 8 horas fue, Eso, pero ¿viste? fue tarde y yo ayer terminé de ver el discurso. En primer lugar, quiero agradecerle a los miembros de la comisión que se acercaron. La idea de hoy era, habrán visto el volumen del temario a tratar, era compartir las necesidades que tiene cada uno de los diputados en buscar información, buscar respuestas, hacer declaraciones. Por eso el volumen del trabajo y poner al día a la comisión con los expedientes que creo que hacen a la opinión de los diputados y no hay motivo para impedir que eso tenga trámite parlamentario.